para estar compitiendo con China, porque la amenaza de que Trump visualiza son los chinos. Y los mexicanos. Bueno, pues nosotros porque somos el blanco fácil. Porque somos feos. Y aparte, o sea, pues lo que he leído yo es que si las competencias de Trump no le salen bien, pues a quién le va a ir a partir su madre, pues al rival más débil, ¿no? Y en este caso de momento somos nosotros, ojalá y se consiga otro rival No, pues va a estar difícil, güey. No, algún pinche de Medio Oriente, güey, culero, chafa, güey. Pero pues esos son de siempre, güey. Que les pueda ir a pegar fácil, pues ni tan de siempre, güey. A Irak, yo no he visto que conquiste Irak. O que se dé por ganada la... pues sí, desde los 90 y 15 que lo tienen ya, güey. Bueno, ya bien amarraditos de 2003. Pues yo leo todavía cosas que dicen que Estados Unidos fue a ser derrotado en Irak. Y en Vietnam, no, o sea, es que ellos ponen y quitan al presidente, ¿verdad, güey? Pero tienen pues a medio país en contra de eso, güey. Resistencia, o sea, no se han logrado resolver. Y pues de Trump, pues qué te digo, güey. Ojalá y no se vaya, porque todavía México se anda recuperando todos sus dichos. Y si se va, pues yo creo que Mike Pence es el que le sigue. Y Mike Pence es ese güey sí es mamón, güey. Ese güey es más político que Trump y trae los mismos objetivos. Entonces, si a Trump lo que le ha fallado no son los objetivos, sino los modos. La instrumentación, pues este cabrón va a ser más chido para instrumentar. Y en una de esas sí nos chinga. Sí, este güey, pues obviamente es mejor visto entre los republicanos porque es político, pues. Uh-huh. Y este güey sí trae ideas así de enseñar la creación en las escuelas y de por sí este otro cabrón. O sea, los republicanos son muy acientíficos, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Sí, pues la semana pasada platicábamos de Herbalife y este güey puso de secretaria de educación a la creadora de Amway, güey. Que es similar. Pues sí, que es una pinche pirámide. Pero eso son su competencia, güey. No, porque estos güeyes venden productos de limpieza. Bueno, son su competencia en gente. Compiten por la raza, güey. Sí, porque en realidad, pues sí, ellos el producto les viene valiendo chorizo. Lo que compiten son las estructuras clientelares. Sí, tienes razón. Oye, güey, pero el caso es que los republicanos son así, ellos no creen en el cambio climático. Ellos ya traen muchas cosas que yo no estoy muy enterado. Yo, la neta, no le entiendo a todos estos pedos de justicia y de demandas y de que le está obstruyendo la justicia o de que las testificaciones, porque estoy tan metido en el sistema político mexicano y legal, güey, que para mí ya es incomprensible todos estos pedos de que el presidente mintió, o sea, y la neta no le di seguimiento por mi misma incomprensión. De hecho, yo en House of Cards, en la segunda temporada, que es la vía por la que Frank Underwood llega a la presidencia, ¿no? Que este señor estaba debatiéndose entre que si mentía o que en sus juicios o no, que... El presidente, o sea, él tumba al... Fíjate, él hace ganar al güey para que gane la gobernatura de... No, perdón, lo pone de candidato a la gobernatura de Pensilvania. De Pensilvania, al que era su compa. Simón. A Peter Russo. Sí, a Peter Russo. Y luego lo mata para que el vicepresidente, que es de Pensilvania, se tenga que ir de candidato. Y él ser vicepresidente. Y él quedarse la vicepresidencia y luego tumbar al presidente. Armó su jugada de esa manera. Y el presidente... Muy fantasiosa. O sea, también... Sí, pues luego mucha gente la ve y dice, verga, pues cómo no hay más Underwoods así, pues porque está muy pinche fantasiosa. Sí. Pero el caso es que yo ni en una puta serie lo entendí, güey, menos en la realidad. No, bueno, yo creo que si yo me pongo a verlo y analizarlo y la chingada, pero como me repele tanto por la incomprensión que tengo de esos asuntos, pues ni me pongo a estudiarlo, güey. Pero bueno, pues es que el principio es muy sencillo, güey. Pues tú eres objeto de una investigación, o mejor dicho, tú tienes poder sobre alguien que está haciendo una investigación que te puede afectar y utilizas tu poder para que esa investigación no se lleve a cabo. Pero es que porque tiene que estar bajo su orden, güey, el que lo va a investigar. O sea, es como aquí cuando nos quejábamos que, Virgilio Andrade seguramente va a investigar a Peña Nieto. Pues es que es claro, güey, pues si está en la misma puta línea de mando, ¿quién lo tiene que investigar? Alguien que no esté en su línea de mando. Sí, eso sí. O sea, y es lo que yo no entiendo, porque alguien que está en mi línea de mando me puede investigar, güey. Pues si es mi gobierno, el que fui electo fui yo. Sí. No ese güey. Y yo lo puse, ¿no? Ajá. Y yo lo puse y que me venga a investigar el Congreso, y yo no sé, y yo lo puse y yo lo puedo quitar. Ajá. Sobre todo, digo, o sea, porque no es práctico, güey. Porque no es práctico que te va a investigar alguien a quien tú puedes correr, güey. No, o sea, es que son las cosas que a mí me repelen, güey. Pero lo que yo sí entiendo es que esta idea de que Trump, que a lo mejor ya se va,
es un ente solitario que representa ideas malvadas que solo él las tiene y la gente que él descubrió que podía votar por él. Pues no es cierto, güey, porque ahí se viene Pence, que trae las mismas ideas, y el señor Paul Ryan, que creo que también traía las mismas ideas, y el que se quedó en la... ¿Quién fue con el que perdió? El que le ganó a Trump, que quedó en segundo lugar en Republicanos, Marco Rubio. Marquito. Bueno, Sí, como, ¿no? como sea, lo que yo leía de los Paul resúmenes de Ryan. esas elecciones que tenían... No, Paul Ryan no se aventó, creo. Güey. Paul Ryan es el speaker, Simón. que es el cargo más alto en la estructura legislativa. Pero al que le ganó Trump, que creo que es Marco Rubio, y si no, de todos modos vale el análisis, lo que yo leía era que traían las mismas ideas, güey. Nomás que no eran tan estridentes. Uno decía, pues vamos a correr mexicanos, chingada madre. Y lo que molestaba era el chingada madre, porque los otros también decían que los iban a correr, güey. Pero como no se veían tan nacos y eran más políticos convencionales, pues no representaban ese peligro. Entonces, esa amenaza no se va a ir nomás porque se vaya Trump. Entonces, para efectos de México, pues la neta sí está más sabe que sea Trump. Pues sí, Ahorita. la verdad. Porque esa idea de que el presidente es una persona mala que está sola, como dices, ¿no? Y que es el único muy malo y todo el pueblo bueno sufre, y eso nada más es en Venezuela. Aquí No, pues en Venezuela a mí me queda claro que Venezuela es el que- único lugar donde el pueblo bueno está sometido por una sola persona. No, a mí me queda claro que en Venezuela no solo es una persona, no es una persona, ni siquiera es solo el gobierno, güey. Sino que a pesar de que creamos, porque se difunde mucho que en Venezuela claro que hay una crisis, o creo que es claro, no he ido yo a ver si la hay o no la hay, o si es una invención de CNN para tenernos aquí entretenidos. Pero lo que a mí sí me parece claro es que a pesar de todos los problemas económicos que se visualizan, hay gente que no la sufre, o que la sufre menos de la que la sufría antes de que llegara el gobierno chavista. Entonces, como la sufre menos ahorita que cuando estaba el gobierno chavista, pues va a defender a sangre y fuego. Y pues ahí va a seguir Maduro mientras esas personas no sean menos que las que lo quieren quitar. Y pues no sé qué más quieras decir del Yo tren. creo que ya concluir, ¿no? Vamos a pues a las conclusiones. Entonces, ¿cómo son las cosas? Y le concluyo, señora, señor, que si usted es como yo y batalla cabrón para entender eso, pero está interesado, pues primero échese la segunda temporada de House of Cards. Obviamente si no ha visto House of Cards por la primera, pero yo voy a volver a ver la segunda, y ahí es donde se palpa más esta relación de los presidentes con la justicia, que aquellos que estamos tan metidos en el sistema mexicano pues simplemente no entendemos, porque aquí los gobernadores ya están siendo más expuestos a la justicia, pero el presidente todavía concebimos, al menos los que comparten mi lado de la banqueta, que el presidente pues debe ser respetado hasta que salga, y ya cuando salga pues ahora sí se le investigue, pero en Estados Unidos no, al presidente se le puede investigar aún estando en funciones, y pues es algo complejo de entender, pero a fin de cuentas lo que yo deseo es que el señor Trump no se vaya, porque se ha quedado en puras amenazas. Que sí estamos Se ha quedado en puras amenazas. Sí nos puede caer mal, nos puede decir cosas, nos saca la lengua, pero dejemos lo que sigan las cosas, si es que pudieran ustedes influir en algo, porque el que se viene después de él, pues ese es más hábil, más diestro, y en una de esas ese sí nos la ensarta. Eso sí nos lo deja Irene. Bueno, yo creo que el sistema político americano es más avanzado que el de nosotros. En general, pues aunque nos guste o no admitirlo, su sociedad es un poco más avanzada que la nuestra en cuanto No solo su gobierno, la su sociedad, sociedad en cuanto al imperio de la ley, ¿no? Del Estado de Derecho. Obviamente hay ciertas personas que lo pasan por el arco del triunfo, ¿eh? Pero se requiere tener cierto poder para hacerlo, no cualquier pelagato. Y como aquí. el fundamento para que eso suceda sí se da en el gobierno. Se da en el gobierno porque nosotros podemos ver que también, seguramente con todos sus bemoles y todo su trasfondo político partidista, estamos viendo que el presidente está sujeto a la ley, ¿no? Contrario a lo que desea David, que el presidente sea un ente
pues, No, pero que sea supremo, juzgado ¿no? hasta el final, güey, no durante. ¿Por qué, güey? Pues si comete un delito durante el periodo, pues tiene que pagar las consecuencias cuando lo cometa, güey, cuando sea descubierto y cuando sea probado. Yo no creo Entonces, eso. Dependiendo de la gravedad, güey. Y lo de Trump, pues no me parece grave. Bueno, lo que pasa es que En términos mexicanos. debe de haber, ahí estamos, es que ahí estamos, ¿verdad, güey? Aquí siempre es el criterio, y no, ándale, ceñito, pues, nomás voy un ratito, hombre, aquí me estaciono, nomás voy un ratito. Y entonces los términos mexicanos del David, pues son los que nos llevan a donde estamos, ¿verdad? Y creo yo que esto comprueba mi tesis aquí, ahora sí López Obradorista, de que las escaleras se barren de arriba para abajo. Cuando el pueblo norteamericano ve que el presidente estén a favor o en contra, lo quieran o no, pero ve que el presidente enfrenta consecuencias por sus actos ilegales, sean chiquitos o grandotes, entonces el pueblo entiende que están sujetos a un Estado de Derecho, ¿eh? Si en México el pueblo ve que el de arriba no está sujeto a las consecuencias de sus actos porque sus actos fueron poquitos o grandotes, pero pues es que él es el de arriba, entonces el que le sigue, pues tampoco, ¿verdad? Porque pues si el de arriba no está, entonces el que le sigue tampoco y tampoco y tampoco, y entonces llegamos a un punto en el que nadie paga Pero sus, ahora nadie me quiere pregunto pagar yo, por sus güey, ¿eso es consecuencias. decisión del gobierno o eso fue por empuje de la sociedad en su punto No, inicial? eso es una forma como están estructurados ellos y cómo funciona su sociedad, güey. Pero ¿qué fue primero, güey? ¿Las ganas de hacer valer la ley? La mera verdad, ¿De la güey. autoridad o de la sociedad? Porque ahí radica la diferencia. La mera verdad, güey, yo creo que lo que pasa es que ellos están fundados así desde el principio, güey. Y aunque allá, güey, no se hable tanto de participación porque los niveles de abstencionismo en las elecciones son mucho más altas que los que bueno, no mucho más altos, Electoral. pero Porque son una cosa es lo electoral y el otro lo político. sí, por eso el abstencionismo electoral es más alto que aquí y creamos que ellos no tienen cultura cívica. Cuando ellos se involucran en algo, se involucran, ¿verdad? Y entonces la raza le mete tiempo y le mete dinero y le mete todo para que las cosas funcionen. Yo pienso que esto del imperio de la ley, seas quien seas, pues eso viene desde su fundación. Pero también pienso que el hecho de que se den estos ejercicios, pues es muy sano porque así la sociedad entiende que todo mundo está sujeto a la ley, seas quien seas. Probablemente habrá casos en donde no, ¿verdad? Y unos escapen y otros no, y la madre, no es tampoco el paraíso, pero en ese sentido son un ejemplo para nosotros que sí deberíamos de seguir. Para nosotros sí. Y pues Y ya. para David también. Ya hay otro día yo preciso lo que quería decir. Dios. Adiós. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son.